Hola, ¿qué tal? Buenos días, o buenas tardes ya. Pues estamos listos para iniciar una vez más nuestra enseñanza, nuestra reunión de todos los domingos. Pues ese es siempre, el domingo es un día especial. Para mí, espero este momento y yo espero que también ustedes el desear estar en este tiempo, aunque no físicamente, pero sí en el espíritu, estar juntos. Eh, Yo espero que no haya nadie que se alegre no ir a la iglesia, ¿verdad? Porque aunque ahorita no podemos ir, ojalá que este sea un tiempo esperado para cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si continuamos con nuestra lección Un nuevo corazón? Hoy tocaremos la segunda parte, terminaremos con esta lección basado en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué le parece si oramos antes de iniciar? Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por este tiempo que nos das, Señor. Y reconocemos la necesidad, Señor, de ser alimentados, la necesidad, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que esta tarde, Señor, tú puedas traer buen alimento para nosotros, Señor, y que este alimento entre en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, de tal manera que nos cambie, que nos transforme, que nos haga nuevas personas, personas diferentes, personas que cada día nos parecemos más a ti, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos continuando nuestra segunda parte de un nuevo corazón, la necesidad de tener un nuevo corazón. Y la semana pasada estuvimos compartiendo esa necesidad que tiene el hombre de nacer de nuevo, de tener un corazón diferente. Y algo que establecimos y lo quiero recordar es que ese corazón no es un corazón enfermo, no es algo que le podamos dar un remedio, que lo podamos mejorar con moralidad, con buenos hábitos. Ese es un corazón que en los términos bíblicos no tiene remedio. Y la única manera de componer ese corazón es que Dios nos dé un corazón nuevo. Vimos la semana pasada también qué tan malo es el corazón y entendimos que gran parte de lo que sucede en el mundo, gran parte de la maldad del mundo en realidad, dijo Jesús, proviene del corazón. No digo que todo, porque bueno, hay una parte que el diablo tiene su participación, pero la mayor parte de los problemas en el mundo, la mayor parte del pecado que existe es porque sale dentro de nuestro corazón. Hay un corazón perverso, inclinado a hacer las cosas del mal, porque esa es la naturaleza que hay dentro de nosotros. Entonces, esa naturaleza que hay en nuestras vidas no puede ser mejorada, no puede ser tratada sin antes Dios necesita quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón nuevo, un corazón transformado. Entonces, este, se requiere un nuevo corazón. No hay otra manera. Ahora, quiero comenzar esta enseñanza preguntando, ¿participa el hombre en el nuevo nacimiento? Eso es algo que entonces el hombre, si quiere un corazón nuevo, entonces es algo que el hombre puede hacer, puede desear con voluntad, con buena disposición. No, en realidad, cuando hablamos del nuevo nacimiento, ese es algo que el hombre no participa. Esto es algo muy importante porque son de las doctrinas fundamentales dentro de la Reforma. Fue el punto clave, inclusive que hubo la discusión entre los reformadores y la Iglesia romana. El punto medular que se ha venido dando fue precisamente esto. ¿Hasta dónde el hombre puede participar en su salvación? Obviamente Roma decía que es a través de las obras, a través de esforzarnos que el hombre podía nacer de nuevo. Los reformadores fueron muy enfáticos, fueron determinantes en decir que para tener una nueva naturaleza
El hombre no puede hacer nada. Y en eso se centró precisamente todo el debate. Entonces, los reformadores dijeron que el nuevo nacimiento no es una obra monorgista. Este es un término teológico, monorgista. El prefijo mono significa uno y la palabra se refiere a una unidad de trabajo. Es decir, es uno el que trabaja. Es uno el que obra. Entonces, es una obra individual el nuevo nacimiento. No interviene la gente, no interviene la persona. Entonces, para poder nacer de nuevo, para poder ser personas diferentes, primeramente, decían los reformadores, Dios tiene que obrar en el corazón del hombre. Ya establecimos la semana pasada nos estuvimos apoyando en el libro de Romanos, en donde Pablo nos dice que no hay quien busque a Dios. No hay ninguna persona que desee las cosas de Dios. No hay un hombre, no hay ni siquiera uno que pueda hacer las cosas buenas. Entonces, si estamos hablando de una muerte espiritual, porque es algo muy importante, cuando hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de que el hombre no tiene ningún deseo de nacer de nuevo. No tiene ningún anhelo de acercarse a Dios, no ama a Dios, no entiende las cosas de Dios. Cuando hablamos de nuevo de muerte espiritual, a eso se está refiriendo. Alguien que está muerto espiritual no tiene ningún deseo por hacer las cosas correctas. Su naturaleza solamente está inclinada a hacer las cosas malas. Entonces, si hay una inclinación para hacer las cosas malas y no tenemos ningún deseo de acercarnos a Dios, entonces, ¿cómo es que nos acercamos a Dios? Por eso, decían los reformadores, Dios tiene que iniciar la salvación. Para entonces el hombre poder querer, poder desear y poder creer en Dios, primero es el Espíritu Santo que tiene que avivar nuestra vida para poder desear la vida espiritual. Si el Espíritu Santo no interviene en nosotros, no vamos a desear la vida espiritual. Entonces es una obra de Dios y solo de Dios. Dice Filipenses en el capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Estábamos muertos espiritualmente, sin ningún deseo de agradar a Dios, pero tiene que intervenir el Espíritu Santo para producir este querer, este deseo de buscar en Dios. En realidad, si entendemos Filipenses 2:13, está hablando ya a cristianos. Aún en los mismos cristianos sigue interviniendo el Espíritu Santo en la vida de un regenerado, una persona que ha sido transformada, y aún necesitamos la ayuda de Dios, la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas para seguir deseando las cosas de Dios. Esto nos habla de qué tan fuerte es esa naturaleza pecaminosa en nuestras vidas, porque aunque hemos sido regenerados, hemos sido renovados, sigue quedando un remanente en nuestras vidas, esa parte que Pablo le llama nuestra vida carnal, esa vida que aunque Dios nos ha dado una inclinación hacia las cosas de Dios, hay una parte de nuestro ser que se rebela contra las cosas de Dios, que no quiere buscar a Dios, y por eso, aun cuando hemos nacido de nuevo, necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Ahora, esta enseñanza de que Dios tiene que intervenir primero en nosotros para que nosotros podamos desear nacer, primero lo inicia Dios. Esto no es nada nuevo, ni siquiera es algo de la Reforma. Esto ya viene desde los tiempos bíblicos, que se enseña estas enseñanzas, estas doctrinas de que la salvación le pertenece a Dios. Y cuando la Biblia habla de que la salvación le pertenece a Dios, significa que el hombre no interviene, que esa es una obra monorgista de una sola persona. Entonces, esta enseñanza no es una innovación teológica. Esta enseñanza la encontramos, fíjense, desde Agustín, desde Martín Lutero, Juan Calvino, Jonathan Edwards, George Whitefield,
Y aún, fíjense, esta enseñanza del nuevo nacimiento en donde solamente interviene Dios, también la encontramos en el teólogo católico medieval Tomás de Aquino. Si hay un hombre teólogo en donde la iglesia romana se apoya, en donde sus enseñanzas son bases en la iglesia romana, es Santo Tomás de Aquino. Inclusive es considerado como el doctor Angelicus de la iglesia católica romana. Y Aquino decía, él insistía en que la gracia regeneradora es una gracia operativa, no una gracia cooperativa en donde el hombre no coopera. Es una gracia en donde solamente Dios interviene. Él decía, primero es la gracia y luego la fe. De hecho, la Biblia nos dice que la fe es un don de Dios. Para poder creer en Dios, para poder nosotros descansar en Dios, Dios necesita poner esa fe salvadora en nuestras vidas para poder descansar en Dios. Dice Juan en el capítulo 3, versículo 3, hablando de esta obra regeneradora, respondió Jesús y le dijo, hablando a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este pasaje de Juan, en donde se habla del nuevo nacimiento, es aquí donde está hablando Jesús. Aquí ya no estamos hablando de los reformadores, aquí estamos hablando de Jesús. Y si está hablando Jesús, entonces estamos hablando de que tiene peso en nuestras creencias y en nuestras enseñanzas. Y está hablando con este hombre conocedor de la ley, una persona supuestamente espiritual, que estaba asombrado de los milagros de Jesús, que entendía que lo que Jesús hacía era porque venía del cielo. Pero Jesús le dijo, mira Nicodemo, ¿de qué sirve tener enseñanza, de ser una persona con gran conocimiento de las Escrituras o de ser un gran teólogo de la palabra de Dios, de que te maravilles de las cosas que él hacía si no había nacido de nuevo, si no era una persona regenerada? Para Jesús era más importante que la persona nazca de nuevo. Pero Jesús le dijo algo muy importante de lo que estamos diciendo. Si no nacemos de nuevo, si Dios no opera, si su gracia no opera en nuestras vidas, le dijo a Nicodemo, no puedes ver el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante. Una persona, para poder desear las cosas de Dios, para poder entender las cosas de Dios, para querer ir a Dios, para querer amar a Dios, eso es lo que significa ver el reino de los cielos. Primero tiene que nacer de nuevo. Primero tiene que intervenir el Espíritu Santo. Obviamente, cuando Jesús le dice a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, Nicodemo no entendió. Él entendió en términos humanos. Y él le dijo a Jesús, bueno, Señor, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo siendo? ¿Cómo es que yo puedo volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Nicodemo dijo, aunque yo quisiera hacerlo, no puedo. Fíjense, aún en términos naturales, en términos humanos, el nacimiento humano, el nacimiento carnal, es una imposibilidad. Si Nicodemo entendió que nacer de nuevo físicamente, eso es imposible, ¿cuánto más debemos de entender que nacer espiritualmente, obviamente es algo más imposible? Es algo extraordinario que el hombre no puede hacer. Nacer naturalmente no lo podemos hacer. No podemos regresar y volver a nacer. Si en términos físicos, en términos humanos, esta es una imposibilidad, es más imposible, todavía es más complicado poder nacer espiritualmente. Nadie lo puede hacer. Entonces, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, nadie puede desear amar a Dios, nadie puede desear dejar este corazón corrupto, nadie quiere desear dejar de pecar si antes el Espíritu Santo no interviene y le hace nacer de nuevo. Como decía este hombre, Tomás de Aquino, primero es la gracia y después la fe. Primero Dios tiene que intervenir cambiando nuestro corazón. Y solamente cambiando nuestro corazón es que el hombre puede desear a Dios, es que el hombre puede ver a Dios
y puede creer en Dios y puede pedirle ayuda a Dios. Pero la salvación la inicia Dios. Entonces, esta palabra, cuando Jesús le dijo nacer de nuevo, esta palabra en el griego es anoten, en el griego. Y significa tres cosas: de arriba a abajo. Significa también de nuevo y también significa solo de arriba o solo de Dios. Para poder nacer de nuevo, eso es algo que solamente viene de Dios. No es el resultado del esfuerzo humano, sino de la gracia y del poder de Dios. Solamente. Dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 23, hablando de la imposibilidad de nacer de nuevo. No podemos nacer de nuevo si Dios lo hace. Ahora, entiendan bien esto. Si aún nosotros quisiéramos nacer de nuevo y pongamos el ejemplo que se pudiera nacer de nuevo, si nosotros nos regresamos y volvemos a nacer, ¿cuál sería el resultado de volver a nacer de nuevo? Seguiríamos siendo hombres corruptos, porque naceríamos de una simiente corrupta. Para volver a nacer de nuevo y tener un corazón nuevo, necesitamos nacer de una simiente incorruptible. Y eso es lo que está diciendo 1 de Pedro en el capítulo 1, versículo 23. Nos dice aquí, siendo renacidos o que hemos vuelto a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que hemos estado diciendo los domingos pasados. ¿Por qué es tan importante compartir un evangelio correcto? Porque es el evangelio correcto que tiene el poder para transformar nuestras vidas y poder nacer de nuevo. Es a través de la palabra y por medio del Espíritu Santo que trae el poder en nuestras vidas para poder crear un corazón nuevo, un corazón diferente, de tal manera que podamos ver el reino de Dios, como Jesús le dijo a Nicodemo, y entonces poder desear acercarnos a Dios, poder desear amar a Dios, porque si la gracia de Dios no interviene en nuestras vidas, nadie busca a Dios, nadie quiere acercarse a Dios. Esto es algo que siempre yo he visto en los cristianos, es muy difícil de entender, que aunque Pablo lo dice, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, aún el mismo cristiano sigue entendiendo que a lo mejor el hombre por sí solo puede buscar a Dios, puede acercarse a Dios, cuando Pablo contundentemente nos dice, no hay nadie que busque a Dios. Entonces alguien podrá decir, bueno, entonces, ¿qué debemos de entender cuando vemos gente que está buscando a Dios? Es cierto, muchos de nosotros hemos visto en gente que vemos un anhelo, un deseo por acercarse a Dios, pero cuando vemos que la gente empieza a desear buscar a Dios, cuando vemos que la gente quiere un arrepentimiento genuino, es porque antes ya el Espíritu Santo obró en el corazón de la gente. ¿Y cómo obró? A través del Evangelio. Como dice aquí Pedro, es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La importancia de poder compartir ese Evangelio que tiene el poder para poder transformar la vida de la gente. Entonces, quiero dejar claro, hasta ahorita es obra de Dios. Es Dios quien inicia la salvación. Es Dios quien inicia la salvación. Dice el Salmo, capítulo 3, versículo 8. Este es un versículo que muchos también han escuchado y han oído y que tal vez lo tenemos presente en nuestras vidas, pero no terminamos de entenderlo. Dice este Salmo, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Este Salmo nos está diciendo lo que hemos estado diciendo desde el principio. La salvación no es una obra en donde el hombre coopere. No es algo en donde nosotros interminamos de tal manera que podamos decir 99% Dios obra en nuestro corazón y 1% el hombre obra. No, el hombre no puede obrar porque si está muerto,
si está muerto espiritualmente, ¿cómo le podemos decir a un hombre muerto que pueda desear cosas, hablando, por ejemplo, en lo natural? Un hombre muerto no puede desear nada, ni para bien ni para mal. Entonces, la obra es de Dios. Entonces, nosotros nosotros no somos los que encontramos a Dios, es Dios quien nos encuentra primero. Es Dios que inicia la búsqueda en cada uno de nosotros. Cuando se habla de la parábola de la oveja perdida, ¿quién es el que busca la oveja perdida? La oveja es la que está preocupada por regresar al redil. No, en la parábola de la oveja perdida, estamos hablando de una oveja que simplemente anda divagando en el mundo sin ningún deseo de estar con Dios. Dios, en su amor y en su misericordia, es quien busca a la oveja perdida. Dice Romanos, en el capítulo 10, versículo 20, Romanos 10, 20, dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo, el libro de Romanos, nos está enseñando desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, nos está diciendo la culpabilidad del ser humano. Nos está hablando la condición del ser humano, tanto de gentiles como judíos. Todos estamos bajo condenación. Ni el judío ni el gentil tiene el corazón para buscar a Dios. Más sin embargo, aquí nos dice Romanos 10:20 que fui hallado, dice, de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es Dios que tiene la iniciativa de buscar a los perdidos. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? No buscábamos a Dios, no teníamos ningún porcentaje, ningún deseo de querer buscar las cosas de Dios. Si no es que antes Dios lo tiene que hacer. Quiere decir que si Dios no nos busca, si Dios no tiene la iniciativa de iniciar la salvación, el hombre nunca va a desear la salvación. El hombre no está deseando dejar de pecar, para que entendamos en términos llanos. El hombre no está buscando de tratar de ser un hombre regenerado de tal manera que agrade a Dios. ¿No? El hombre no tiene esa iniciativa. Es como el lobo. Es como el lobo que no lo vemos buscando verduras. Esta analogía ya la he puesto. Nunca vamos a ver a un lobo queriendo ser vegetariano. El lobo por naturaleza siempre va a ser carnívoro. Y nunca lo vamos a estar viendo clamando, deseando, quiero ser vegetariano, ya no quiero comer carne. Por favor, ya estoy harto de la carne. Ahora quiero dedicarme a comer puras verduras porque ya estoy cansado de estar comiendo de la carne. El lobo, en su naturaleza, solo desea comer carne. Nunca vamos a ver a un lobo preocupado, deseoso de comer verduras, porque su naturaleza es comer carne. ¿Cómo podríamos hacer que un lobo deje de comer carne? La única manera es que ese lobo tendría que nacer de nuevo, cambiar su naturaleza, y para que esa naturaleza ya no esté inclinada a la carne y ahora está inclinada a las cosas vegetarianas. Es el mismo principio en el hombre. ¿Cómo el hombre deseará las cosas de Dios si en su naturaleza no quiere buscar a Dios, no quiere arrimarse a Dios? Dios tiene que cambiar el corazón, transformar este corazón para que entonces esté inclinado hacia las cosas de Dios. Entonces el hombre no desea a Dios y nunca lo vamos a ver buscando a Dios, porque eso es lo que nos enseña las Escrituras. Ahora, algo muy importante de esta conversión, de esta regeneración en nuestras vidas, de este corazón nuevo. La regeneración es algo instantáneo. El corazón nuevo no es un proceso. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, cuando hablamos de que Dios cambia nuestro corazón, no es algo que sucede
a lo largo de nuestras vidas. La santificación es un proceso que ocurre en todas nuestras vidas. Mientras vivamos, mientras existamos, mientras respiramos, el proceso de santificación es un proceso que va a durar hasta que nos muramos. Quiere decir que entramos en un proceso de crecimiento y de madurez, pero no el nuevo nacimiento. No nacemos 2 veces o 3 veces. No nacemos cada vez que nos sentimos mal y nos arrepentimos. Y entonces les digo, Señor, vuelve a crear en nosotros un nuevo corazón. Si alguien, Dios interviene en su vida, en su corazón, y Dios cambia su vida, y Dios cambia su corazón, eso solamente sucede una sola vez. Y sucede en un momento instantáneo. El corazón nuevo no es un proceso. Hay que diferenciarlo de la nueva vida. Cuando hablamos de un nuevo corazón, es una cosa, es algo que estamos hablando de lo que Dios hace en nuestras vidas, y otra cosa es nuestra nueva vida. La nueva vida que tenemos como cristianos, que ese es un proceso en donde requiere crecimiento, requiere disciplina espiritual. Pero el nuevo nacimiento, no estamos hablando de disciplina espiritual, ese es algo que solamente Dios hace en nuestra vida. O sea, nosotros no hacemos nada, no tratamos, no hacemos una disciplina en nuestras vidas, no nos damos golpes de pecho para tener un nuevo corazón. O Dios lo hace, o Dios no lo ha hecho. ¿Por qué es importante puntualizar que la regeneración es algo instantáneo? Esto es algo instantáneo porque desde el momento en que una persona nace de nuevo, desde ese momento su inclinación al mal tiene que ser cambiada. Ahora, no quiero que malentiendan esto. No estoy hablando de que una persona cuando nace de nuevo, en sus primeros días, tenemos que ver una persona madura, porque eso no va a existir. No vamos a ver una persona que ya no va a pecar. Una persona que tiene todo el conocimiento de la escritura y de tal manera que vamos a ver una persona cambiada y transformada. No, porque eso no sucede. Lo que sí debemos de ver en una persona, aunque no es madura, aunque tal vez siga teniendo una tendencia, fallas en sus vidas, lo que sí vamos a ver es que ya no desea estar en su vida pasada. Una persona que ha nacido de nuevo, aunque sigue teniendo errores, y aunque tal vez puede ser inmadura, ya no quiere seguir con su vida pasada. Eso sí tenemos que notar en un corazón nuevo y transformado. ¿Qué pasa en una persona que dice que ha nacido de nuevo? Una persona que se dice cristiana. Una persona que se dice cristiana, lo primero que debemos de ver es ese deseo por querer agradar a Dios. Obviamente no vamos a ver un cambio palpable. Pero si vemos en una persona que dice que ha nacido de nuevo, que tiene un nuevo corazón, y lo vemos inclinado al mal, no le molesta su vida pasada, sigue practicando su vida pasada, y a lo mejor ya ha pasado un tiempo suficiente para ver una transformación en su vida. Por favor, si ya vemos un cristiano de 5 años, de 10 años, y lo vemos con una inclinación al mal, que lo vemos con una tendencia a que no vemos ese fruto en su vida, no nació de nuevo por Dios. Eso debe de quedar claro. No importa su experiencia, su vida en la iglesia, si está involucrado, si es una persona que tiene conocimiento de Dios. Una persona, aun cuando tenga días de nacido, una persona que ha sido regenerada, por lo menos vamos a ver que ya hay una lucha en su corazón por no querer ser lo que antes fue. Eso lo tenemos que ver. No estoy hablando de madurez, porque eso no es posible, pero sí una lucha en su vida de aborrecer su vida pasada. Si no lo vemos en un creyente, si no lo vemos en alguien que ha nacido de nuevo, entonces creo yo que tenemos el derecho de dudar y tenemos la obligación de volver a evangelizar a esa persona, porque posiblemente esa persona no fue transformada
en su corazón. No, no cambió. Entonces también, un recién nacido también debe de aprender de dónde vienen sus principales luchas. Ese es el tema que vamos a continuar el domingo pasado sobre las luchas que tiene un recién convertido. Pero es muy importante que entendamos de dónde vienen las principales luchas de un recién convertido. Déjenme adelantarles por lo menos un poco, porque quiero enfocarme solamente en una de ellas. Hay 3 luchas principales que un recién nacido tiene cuando nace de nuevo. En primer lugar, su lucha con el mundo. Es una lucha que va a tener con el mundo. Su segunda lucha va a ser con las tinieblas, con Satanás. Esa es una lucha que va a tener mientras tengamos vida. Y la tercera lucha que vamos a tener de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que es cristiano, va a ser su lucha contra su carne. Por eso yo estoy en contra de que digamos que cuando alguien se convierte al Señor, que cuando alguien se acerca a Dios, me molesta que le digamos a la gente, tus problemas se van a terminar. Porque queremos invitar a la gente a que se acerque a Dios diciéndoles que ya no va a tener problemas, que sus problemas van a desaparecer porque ahora va a tener a Dios y entonces va a tener un mundo feliz, cuando en realidad no es así. Cuando alguien nace de nuevo, y no lo digo para desanimar a la gente, lo digo porque necesitamos entender que nuestras luchas en realidad apenas comienzan. Cuando estábamos en el mundo y nos revolcábamos en el mundo, Satanás, las tinieblas, estaba contento de que fuéramos parte de ellos. Pero ahora que nos hemos convertido, obviamente el diablo está muy molesto y entonces él va a tratar de tumbarnos, él va a tratar de que seamos personas carnales, personas pecadoras, personas que no nos acerquemos a Dios, y vamos a tener una lucha constante contra las tinieblas. Entonces los problemas no se acaban. Al contrario, ahora que soy cristiano, ahora que usted es cristiano, en realidad los verdaderos cristianos se dan cuenta que ahora tenemos una lucha con el mundo, tenemos una lucha con las tinieblas, pero sobre todo, mis hermanos, tenemos una lucha contra nuestra carne. ¿Por qué seguimos teniendo una lucha contra nuestra carne? Porque la Biblia nos enseña que sigue habiendo un remanente de nuestra naturaleza caída. Hay un remanente que sigue viviendo nuestra vida, que la Biblia le llama la carne. Y esto lo vamos a hablar los domingos que vienen, cuando la Biblia habla sobre la lucha que el cristiano tiene contra la carne. Algo que quiero adelantarme, cuando Pablo habla de la carne, en realidad no está hablando en términos físicos, porque ese es un error que la iglesia cometió por muchos años. Porque como la Biblia dice que la carne es mala, la carne es corrupta, el cristiano lo refirió al cuerpo físico. Y entonces, por muchos años y en muchas etapas de la iglesia cristiana, se castigó al cuerpo, se flageló al cuerpo. Al cuerpo se le aislaba diciendo que el cuerpo es malo. Y entonces se hacían mandas, nos flagelábamos. Pero en realidad la Biblia no está hablando de que el pecado reside en la carne. Esa es una forma de expresar que hay una naturaleza en nuestras vidas que todavía está ahí y que tenemos que seguir luchando. Por eso cuando alguien nace de nuevo, las luchas no se acaban, las luchas empiezan. La única diferencia entre alguien que no ha nacido de nuevo y alguien que nació de nuevo es que ahora tenemos el poder y tenemos el dominio sobre la carne. Cuando alguien no ha nacido de nuevo, no tiene el poder sobre la carne. En realidad, dice la Escritura, somos esclavos del pecado. Por eso digo que cuando hablamos de libre albedrío, nosotros sí tenemos libertad. Es cierto, sí tenemos libertad, pero nuestra libertad solamente alcanza hasta donde la naturaleza pecaminosa nos lo permite. Y nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite buscar a Dios, porque no se inclina a buscar las cosas de Dios.
ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que Dios nos ha dado un nuevo corazón, hay un remanente. Eso debe de quedar claro. No, el cristiano no deja de tener luchas. Hay un remanente, pero que ahora ese remanente en nuestras vidas ya no tiene el dominio, no tiene la autoridad, sino que ahora tenemos que mortificar, como lo llamaban los reformadores, la carne. Constantemente tenemos que mortificar la carne. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya no debemos de agradar esa tendencia a hacer las cosas malas. Ahora podemos dominar las cosas malas. Pero quiero recalcar, ese dominio sobre la carne, ahora sobre el cristiano, tampoco es un dominio que podamos hacer bajo nuestras fuerzas, bajo nuestra voluntad. Necesitamos, siguiendo, tener la ayuda del Espíritu Santo para tener dominio sobre la carne. Por eso la importancia de una búsqueda de Dios, de seguir congregándonos, de seguir buscando a Dios, de seguir leyendo las Escrituras y ser totalmente dependientes del Espíritu Santo, porque sin la ayuda del Espíritu Santo es muy difícil dominar las obras de la carne. Es muy difícil, es una lucha que el cristiano encuentra sobre su vida. Dice Gálatas en el capítulo 5, versículo 16, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, aquí Espíritu con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Aquí está hablando de los cristianos. ¿Los cristianos tienen una lucha contra la carne? Sí. ¿Sigue habiendo una tendencia hacia las cosas malas? Sí. Pero ahora el cristiano tiene la fuerza, tiene el poder para poder dominar los deseos de la carne. ¿Qué pasa cuando descuidamos nuestra vida espiritual? ¿Qué pasa cuando nos enfriamos? ¿Qué pasa cuando dejamos de orar? Le damos fuerza a la carne. Y entonces ahí ya hay una responsabilidad en nuestras vidas de buscar a Dios, de buscar las cosas espirituales para tener la fortaleza en el espíritu y poder dominar la parte de la carne que todavía, ese remanente que está en nuestras vidas, poderlo dominar. Si descuidamos nuestra vida, entonces vamos a ver que el cristiano puede pecar y puede hacer las cosas malas. Sí, sí lo puede hacer porque descuida su vida espiritual. Ahora, déjenme terminar este estudio, porque no todo es cosa mala. Ya vimos que aunque hemos nacido de nuevo, sigue habiendo una lucha en nuestras vidas. 3 principales luchas: el mundo, las tinieblas y la carne. Yo creo que la principal lucha en el cristiano, y porque es lo que más nos enseñó sobre todo el Nuevo Testamento, nos enfoca a ayudarnos a lidiar contra la carne. Pero no todo es malo. También hay 3 áreas en nuestras vidas, no son las únicas, pero hay 3 evidencias en nuestras vidas de las que podemos notar que hemos sido regenerados, que Dios ha cambiado nuestras vidas. El primero de ellos es el intelectual. El intelectual. Bueno, hago una pausa porque hay un carro que está haciendo un poco de ruido, porque estamos en vivo, y eso es normal. Bueno, la primera parte que podemos ver que una persona ha sido regenerada es el aspecto intelectual. Ahora somos capacitados para entender las cosas espirituales. Dice 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 14, 2 de Corintios 3:14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando Dios transforma nuestro corazón y somos regenerados, hay un velo que nos es quitado y que ahora nuestra mente
tiene la capacidad de poder entender las cosas espirituales. ¿Por qué hablo de la mente? Porque aún el Señor nos enseña que parte de nuestro ser que debe amar a Dios es con nuestra mente, con nuestra capacidad intelectual, porque nuestra mente, nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe tonta, está establecida bajo bases intelectuales también. Nosotros entendemos también las Escrituras bajo principios intelectuales. Obviamente, las cuestiones espirituales son muy importantes, no las estoy delegando, pero una parte en donde es regenerada es el aspecto intelectual. Tenemos el entendimiento para poder discernir entre las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, quien ha nacido de nuevo, ahora puede ver la levadura que hay en las enseñanzas. Esas cosas que son incorrectas ahora golpean el corazón del nuevo convertido, sobre todo aquellas doctrinas que son humanas. La persona que ha nacido nuevo ya no tolera las enseñanzas falsas. Por eso puedo decir que alguien que ha nacido de nuevo, no importa dónde esté, en cuál iglesia esté, aun cuando la iglesia enseñe doctrinas falsas, alguien en donde Dios ha tocado de nuevo y ha cambiado su corazón, una de las cosas que va a empezar a ver ese que ha nacido de nuevo es que se empieza a dar cuenta de aquellas cosas que son doctrinas falsas, que no son doctrinas correctas. Dice Juan en el capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad. No importa entonces dónde esté el cristiano, en qué iglesia esté, si alguien es nacido de nuevo, tengan por seguro que Dios va a tocar su vida, Dios va a transformar su mente de tal manera que van a ser guiados a toda la verdad. Y cuando alguien está en un lugar en donde no se predica la verdad, eso lo va a sentir en su corazón, porque es el Espíritu Santo que lo va a guiar a toda la verdad. Otro aspecto en donde nos damos cuenta que hemos nacido de nuevo es el aspecto volutivo, que tiene que ver con la voluntad. La voluntad ahora es liberada del pecado. Antes nuestra voluntad estaba cautivada en el pecado, ahora deseamos seguir a Cristo. Alguien que ha nacido de nuevo, ahora vamos a ver ese deseo por querer agradar a Dios, pese a sus debilidades, pese aunque no es perfecto, pero algo que vamos a ver en su vida es ese deseo, esa inclinación por hacer las cosas correctas de Dios. Ahora la voluntad del que ha sido regenerado es desear agradar a Dios. Y por último, el aspecto emotivo, el aspecto de nuestro corazón, el aspecto de nuestra emoción. Ahora el que ha nacido nuevo, ahora desea amar a Dios, quiere amar a Dios, tiene una inclinación en su corazón por amar a Dios. Y no solamente amamos a Dios por lo que ha hecho, porque nos ha cambiado nuestras vidas, porque ahora conocemos a Dios. Y no solamente es por lo que nos pueda dar o nos deje de dar, sino ahora amamos a Dios por lo que Él es, por lo que Él representa, por lo que Él es en realidad, y porque merece toda nuestra adoración, todo nuestro respeto, pero sobre todo, todo nuestro amor. Le amamos por quien es Él. Mis hermanos, la próxima semana estaremos hablando sobre esas luchas que tenemos en nuestras vidas, de un corazón nuevo, de un corazón regenerado, porque alguien que ha nacido nuevo no se termina la lucha, en realidad inicia, comienza. Pero quiero el próximo momento poder enseñar cómo es que nosotros podemos vencer esa tendencia, ese remanente en nuestras vidas, que hay en nuestras vidas, y cómo podemos agradar a Dios, pese aunque hay una parte en nuestras vidas que no quiere agradar a Dios, que no quiere sujetarse a Dios, y aunque quisiera, como dice Pablo, no puede. Pero ahora ese verdadero ser no es la carne, sino ese es nuestro corazón,
que ahora está inclinado a hacer las cosas de Dios, a agradar a Dios, a amar a Dios. Mis hermanos, pues que Dios me los bendiga, que tengan una bonita tarde y que el próximo domingo, si Dios nos lo permite, podamos estar aquí a la misma hora. Dios nos los bendiga.